Seguimos con nuestros temas. Vamos a estar hablando del taller de redacción de textos jurídicos, una oferta académica orientada a fortalecer las habilidades de escritura jurídica, de la argumentación legal y la claridad comunicativa en el ámbito jurídico. Vamos a conocer los detalles de este programa con el profesor Paul Cifuentes. Él es licenciado en Filología Inglesa con estudios de maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Además, docente universitario. Profesor, feliz mañana y qué bueno tenerlo aquí de nuevo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que estén muy bien. Profesor, hablemos de la necesidad de crear este taller de redacción de textos jurídicos. Bueno, esa es una necesidad que se identificó hace mucho tiempo, realmente antes de que yo fuese incluso estudiante de pregrado, hacia los inicios de los 2001, se ofertó el primer taller de redacción de textos jurídicos a partir de una experiencia que tuvieron los profesores Julia Vaquero y Felipe Pardo en el Ministerio de Justicia y el Derecho al final de los años 90, 1996, 97 más o menos. De hecho, ellos publicaron dos libros a partir de esta experiencia: La argumentación en el texto jurídico y el texto jurídico argumentativo. Son dos textos que, digamos, abordan más o menos esos mismos aspectos. El primero que publicaron ellos, de hecho, fue con el ministerio y además contó con la participación de algunos profesores de la Facultad de Derecho. Recordemos que los profesores Julio Vaquero y Felipe Pardo, pues ya el profesor Felipe Pardo fallecido y la profesora Julia Vaquero pensionada, pues eran del Departamento de Lingüística de la Facultad de Ciencias Humanas. A partir de ese ejercicio, digamos, de entender que el lenguaje jurídico es un caso muy especial y muy particular del lenguaje, que tiene unos impactos sociales importantes porque le cambia la vida a la gente. Cualquier decisión judicial cambia vidas de manera fuerte, ¿cierto? Impacta fuertemente. Entonces, a partir de esa necesidad se consideró que era necesario que los profesionales y los estudiantes se formaran mucho en términos comunicativos, en términos de razonamiento, de tal manera que se pudiesen comunicar las razones de las decisiones. Recordemos que las decisiones judiciales se deben motivar, se deben argumentar, y en esa medida pues es necesario que haya precisión, que haya claridad y además que se entienda por un público amplio que se va a ver afectado por esas decisiones. Desde el desconocimiento, profesor, ¿cuáles podrían ser esos errores de los textos jurídicos que podríamos encontrar ahí? Bueno, el profesor Diego López Medina ha hecho un diagnóstico muy interesante de saber qué elementos podemos encontrarnos allí en términos de errores, digamos, de malas costumbres. Un primer problema es la longitud de las oraciones. El profesor Diego López Medina identifica, hace medición de textos y dice, hay textos en los que tenemos oraciones de 80, 100, 120, 180 palabras, 200 palabras, oraciones que nunca se acaban. Es el nivel de la cantidad de palabras es exagerada y eso afecta la comprensión, ¿cierto? Imagínense ustedes arrancar a leer una oración y seguir y seguir y seguir y nunca parar. Esos párrafos donde no hay un punto seguido jamás, sino todo va de corrido hasta el final, impacta sobre la comprensión porque el cerebro pues va guardando. Una vez llegamos a un punto seguido, guardamos y seguimos, pero si no tenemos dónde parar, dónde guardar, pues se afecta fuertemente. Por otro lado, hay unos problemas serios con la coherencia argumentativa. Digamos que se propone una decisión, ¿cierto? En cualquier sentido, de amparar un derecho, no ampararlo, de condenar, de absolver, pero cuando se trata de hacerle un seguimiento a los argumentos que llevaron a esa decisión, a veces cuesta, a veces no es tan claro cómo es que de esas premisas se llega a una conclusión. Ahí hace falta, por un lado, reforzar el razonamiento, pero por otro lado, a veces puede que el razonamiento sea interesante y correcto, entonces hace falta reforzar no solo la coherencia, sino la cohesión, el uso de conectores, la forma de expresar, digamos, un paso a paso en esos razonamientos. Y pues entre muchos otros problemas, el uso excesivo de mayúsculas, el uso excesivo de extranjerismo, sobre todo el latín, ¿no? De latinismos que a veces podrían ser innecesarios y que no todo el público los entiende. También una cierta visión de que escribir mejor es demostrar que sé más palabras raras, es demostrar que hago estructuras más complejas, y realmente deberíamos pensar en lo contrario, ¿no? Escribir mejor y comunicarse mejor es hablar más sencillo, es darnos a entender, obviamente sin, digamos, bajarle el nivel a los elementos que queremos expresar. Profesor, hay dos competencias que se fortalecen y es la lógica jurídica y las relaciones lógico-evidenciales. ¿Cómo hacer que quienes tomen este curso o bajo qué estrategia, pues lo piensen un poquito más, se detengan y aborden o de alguna manera cambien el chip hacia esa lógica? ¿A qué hace también referencia? Bueno, esa parte es fundamental. ¿Qué sucede?
A veces parece que nuestra historia se quedara estática. Entonces Aristóteles, por allá hace 2400 años, propuso la lógica y la retórica. Y decía Aristóteles que en la lógica incluía solo los razonamientos que nos llevaban a conclusiones con 100% de certeza. Durante siglos se buscó ese razonamiento perfecto del 100% de certeza, pero también durante siglos se ha reevaluado esa idea desde los movimientos empiristas británicos, pasando por el positivismo lógico continental, hasta todos los debates contemporáneos sobre la argumentación. Podemos pensar en autores como Perelman, Toulmin, Alexi, todos ellos se alejan de esa postura aristotélica de que la lógica solo es el razonamiento deductivo válido del 100% de certeza, y empezamos a entender que hay otras formas de razonamiento. La inducción pues tiene un papel fundamental, y es esa visión de entender que no siempre vamos a tener 100% de certeza, no siempre vamos a tener la razón absoluta, pero nos podemos acercar razonablemente a sustentar nuestras conclusiones. Entonces, si entendemos eso, empezamos a buscar también herramientas que nos lleven no a 100% de certeza, pero sí a cierta razonabilidad en nuestros razonamientos, valga la redundancia. Entonces, allí, por ejemplo, en el taller, ¿qué herramientas vemos? Vemos cómo identificar los tipos de evidencia. Hay evidencia empírica, hay evidencia factual, hay evidencia hipotética, cómo identificar los marcos teóricos y cómo ponemos todo eso junto a partir de unas reglas lógicas, de tal manera que, por ejemplo, podamos representar las relaciones lógicas de un texto en una gráfica que llamamos la red argumentativa. Podemos visualizar esa gráfica y ahí ya está nuestro argumento completo, pero no digamos un argumento micro, sino un argumento amplio. Podemos incluir 12, 10, 20, 30 proposiciones en una sola gráfica, y eso nos ayuda incluso en la oralidad, porque podemos ir viendo nuestra red argumentativa y así implementar nuestro ejercicio oral, o por supuesto hacer la escritura a partir de las técnicas que allí vemos. Pero la construcción, por ejemplo, de estos textos jurídicos, profesor, tiene quizás, bueno, dependiendo de los casos, ¿no? Porque todas las situaciones son diferentes. ¿Tienen de pronto un paso a paso, una plantilla, algo que sea en común para la misma construcción? Bueno, eso podría suceder, pero tiene sus riesgos. Entonces, si hay una costumbre en el mundo jurídico de la minuta, le llaman aquí en Colombia, en otros lugares de Latinoamérica le llaman el machote, que es tener un documento modelo y sobre ese ir modificando. Eso a veces es útil y a veces ahorra tiempo, pero también a veces tiene la dificultad de que mm, no hay una flexibilidad. A veces incluso se cruzan datos de los otros casos, a veces se utilizan los mismos argumentos para todos los casos y no siempre aplican. Entonces, creo que eso tiene esa limitación. Entonces, lo deseable es que cada caso se analice por aparte, que cada texto se trate de arrancar desde ceros, o que si se va a utilizar de texto, se utilice de manera controlada, ¿cierto? El texto, digamos, que sirve de modelo o de minuta, sea de forma controlada. Sí, digamos, hay unos estándares mínimos, ¿cierto? Unas partes de esos textos. Pensemos, por ejemplo, en la típica demanda. Pues la demanda va a tener unos hechos, unos fundamentos de hecho, va a tener unos fundamentos de derecho, va a tener unas pretensiones, pero también eso no es que tenga un orden estricto, ¿no? Puede ir en distintos órdenes. Y además de ello, pues lo interesante y lo importante es que hay una articulación tanto lógica como lingüística entre todos los elementos. Y eso no se va a lograr por tener un formato, sino porque efectivamente se intervenga el texto de manera profunda. Profesor, entremos al detalle. ¿Quiénes van a poder participar de este taller de redacción de textos jurídicos? ¿Cuándo van a iniciar clases y horarios? Bueno, perfecto. Pues puede participar cualquier persona que esté interesada en estos procesos de redacción. Realmente no hay una limitación. Hay una tendencia, por supuesto, normalmente personas pues, profesionales en derecho, abogadas, abogados, estudiantes, pero también personas que ejecutan ciertas labores de redacción administrativa y jurídica. Pensemos incluso en el nivel asistencial. También personas, por ejemplo, que participan en tribunales disciplinarios, sea médicos, sea veterinarios, sea, pues por pensar en ingenieros, odontólogos. Bueno, todas estas disciplinas, contadores, tienen esos tribunales disciplinarios y deben tomar decisiones. Incluso los contadores tienen un ejercicio tributario muy importante de comunicación con la administración pública, que digamos les requiere o les demanda estas habilidades de redacción. Y bueno, digamos que el etcétera es el largo. Iniciamos el 21 de marzo. La finalización, pues toca hacer la cuenta, pero no me decía la fecha. 13 de junio. 13 de junio. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a trabajar todos los sábados de 9 de la mañana
No recuerdo si al mediodía o 1 de la tarde, Hasta las 12 del hasta el mediodía, mediodía. modalidad virtual. Modalidad virtual, bueno, remota, sincrónica, ¿no? Bien, para quienes quieran mayor información pueden ingresar a la página web humanas.unal.edu.co. Allí van a poder hacer la inscripción a este taller de redacción de textos jurídicos y los detalles los conocíamos con el profesor Paul Cifuentes, licenciado en Filología Inglesa con estudios de maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta, además de docente universitario. Algo más Una cosita pequeña. Claro. Vamos a hacer una sesión abierta el día 14, si no estoy mal, a las 11 de la mañana. Esta va a ser una sesión gratuita, también en modalidad sincrónica. Entonces, si les interesa, para que estén pendientes, me han dado este número de WhatsApp, 316-433-3960, y allí pueden preguntar por esta sesión abierta. Allí vamos a estar hablando de la redacción y contestación de peticiones, eso que llaman coloquialmente los derechos de petición. Hay un debate muy interesante sobre cómo se aborda esta interacción entre la ciudadanía y las entidades públicas, entonces para que estén muy pendientes. Reiteramos entonces esa línea de WhatsApp 316-433-3960. 316-433-3960. Profesor, gracias por habernos acompañado aquí en la cabina de Radio INER. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.